Yo lo conocí como futbolista en el año 2008. No sé si jugaba bien o mal, pero lo conocí como futbolista. Ya vamos a interiorizarnos sobre sus cualidades de jugador de fútbol. Tristán Bauer, realizador de documentales, largometrajes de ficción, nació en Mar del Plata. ¿En qué parte de Mar del Plata? Nací en el centro de Mar del Plata. ¿Te criaste ahí? Mis abuelos, como tantas historias, inmigrantes italianos, constructores, y ahí me crié hasta los 5 años y después toda mi niñez, mi adolescencia, pasando los veranos. En Mar del Plata, pero Mar ya del Plata. viviendo en... Ya viviendo en Buenos Aires. Ajá. Ya viviendo en Buenos Aires. En 1982 se graduó como director en el Centro Experimental del Instituto Nacional de Cinematografía. Fundó el grupo Cine Testimonio, orientado a dar cuenta de la realidad social del país. Cuando esté mal, vos me interrumpís. Recién asocio, por primera vez en mi vida, escuchándote, que en el mismo año del conflicto bélico es cuando yo me recibo y me gradúo en la Escuela Nacional de Cine. ¿Ves cómo producen? ¿Ves cómo producen de bien? Porque esto no lo produje yo. Bueno, entonces vamos. Fue el creador de la señal televisiva Canal Encuentro del Ministerio de Educación de la Nación. Desde diciembre del 2019 es ministro de Cultura de la Nación. Bien, y ahora que entonces recién asociás esto, ¿qué pasó cuando terminaste la carrera y te enteraste del desembarco en Malvinas? Sí, eran años atroces, ¿no? De los de la dictadura cívico-militar. Sí. Así hice yo mi aprendizaje en la Escuela Nacional. El Instituto Nacional de Cine estaba en manos de la Fuerza Aérea. Amigo. Y ahí llegó Malvinas, ¿no? Sí. Me acuerdo que habíamos ido a una movilización de la CGT en la plaza, donde hubo una represión brutal, bestial. Y a los pocos días, el 2 de abril, que fue algo absolutamente inesperado, una operación que fue secreta, y allí las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la causa justa de Malvinas, claro. Y por otro lado, el gobierno más atroz que conoció la historia argentina. ¿Y vos te oliste ya en ese momento que era una maniobra de la dictadura militar como para perpetuarse? Bueno, en el poder? sí olí que estaba ese condimento sin duda muy presente, ¿no? Y la no creencia de que la Armada Británica iba a hacer semejante viaje, porque al principio parecería ser que fue una amague. No, también porque tenía muy claro el significado del colonialismo y la atrocidad que significaba también el colonialismo y cómo estratégicamente esas islas tenían un valor fundamental y cómo esa alianza entre Inglaterra y Estados Unidos, que se había dado en 1833, se volvía a dar en 1982. ¿no? Y el tema de estos 40 años, ¿pudiste pensar algunas otras cosas sobre Malvinas? ¿Cambió tu pensamiento? Mira, Malvinas es, tal vez por pertenecer a la generación a la cual pertenezco y justamente haberme recibido en ese año y estar muy cercano a los jóvenes soldados que fueron llevados a las islas, tal vez por haber leído el libro de Edgardo Esteban, tal vez porque a partir de ese libro, si bien era un tema que me cautivaba Malvinas, me metí de cabeza, me metí en profundidad, mucho contacto con centros de excombatientes, viajar 2 veces a las islas, recorrerlas, caminar, recorrer esa turba, esos campos de batalla que cuando fuimos nosotros parecían un museo viviente, ¿no? Claro. Vos caminabas por allí y te encontrabas con una cantimplora, con un bolseguí, con un casco. Era una cosa una presencia fuertísima. Así que Malvinas me acompañó en ese tiempo y a partir de que hicimos esos viajes, de que logramos hacer la película, es parte de mi vida, es una parte indivisible de mi vida, ¿no? También estamos hoy, aquí, ahora, en este museo. Me acuerdo cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner me llamó, estábamos con Parril y nos dijo, pónganse a pensar en un museo. Se decidió que sea en este lugar y nos pusimos a trabajar con mucha celeridad, realmente se hizo con mucha rapidez
en la creación de este museo. Así que también ahí de nuevo Malvinas vuelve con mucha fuerza, ¿no? Y sé que se decidieron a no hacer un museo de guerra. Es verdad, y lo tuvo muy claro Cristina desde el comienzo, que por supuesto esté presente la guerra, que signifique un homenaje a todos los que lucharon, pero que tenga una mirada integral hacia Malvinas, con su naturaleza, con su geografía, con su historia, con su antes del 82, con sus orígenes y también con su futuro. Por eso diseñamos y construimos este museo, que estuvo también dirigido por Jorge Giles en su etapa fundacional, ¿no? ¿Te acordás cuando jugaste al fútbol en 2008? 2008 creo que jugué en la cancha de River, yo soy arquero. Sí. Hicimos ahí un partido muy hermoso. Creo que empatamos, atajé bastante bien. Era un aniversario del 78. Un aniversario del 78, correcto. Vinieron las madres, las abuelas. Eso. Bueno, ahí te vi jugar al fútbol. No recuerdo si jugabas bien o mal. Mirá, yo soy arquero, atajo. Vivo atajando penales. Y ahí atajé bastante bien. Está el documento, quedó, lo podés chequear. ¿Y en el Ministerio de Cultura también atajás penales? Permanentemente, mañana, tarde y noche. Y nos tocó una etapa compleja, verdaderamente muy compleja, dolorosa y compleja, como fue toda la pandemia, ¿no? Claro. Y a ver cómo marchamos detrás de esto. Hacés cine. A través del cine mostraste parte de lo que sucedió bastante fielmente, digamos. No era todo figurativo, ¿no? Bastante fielmente. ¿Qué te marcó a vos hacer una película? ¿Te cambió un poco tu destino el hacer una película, mostrarla y que la gente la viese y que se hiciese una película, no sé si de culto, pero que se hiciese una película muy conocida? Sí, porque la película tuvo un enorme impacto, tanto a nivel nacional, recorrimos el país con la película, y también a nivel internacional, ¿no? Ajá. Pero sobre todo creo que me marcó en la etapa de la investigación, en estar tan en contacto con los excombatientes, con los familiares de los suicidas. Yo no sabía, pero no tenía ni la remota idea de la cantidad de soldados que habían vuelto y que se habían suicidado. Todo eso fue un descubrimiento que me impactó muchísimo, me hizo reflexionar sobre nuestra guerra y sobre la guerra en general, ¿no? Y bueno, y a partir de allí me quedé como pregnado de Malvinas, ¿no? Es parte de mi ser. ¿Y cómo ves a la sociedad en estos 40 años, con algunos reproches, algunos olvidos, parte de la desmalvinización, el olvido de los combatientes que en un momento fueron hechos a un lado? Vos marcás. Bueno, ¿y qué pensás del cuerpo social argentino? Me acuerdo de aquellos primeros momentos. Primero me acuerdo de la guerra, cuando se los despedía casi como si fueran jugadores de fútbol que iban a jugar un mundial, ¿no? Y después de esa celebridad, en un lapso de tiempo histórico brevísimo, 80 días después, se les dio la espalda, se los subió a aquellos colectivos que venían con los vidrios tapados con papel de diario, ese documento que se les hizo firmar, que se les prohibía hablar de Malvinas, y esa desmalvinización, ese desamparo. La verdad que muy triste para... Pero eso lo hicieron los militares. Lo hicieron los militares. ¿Cuál fue en el comienzo de la democracia también. Después empezó a aparecer la palabra Malvinas, la palabra excombatientes, la palabra héroes, el reconocimiento, pero fue toda una lucha. También había una división muy grande, no nos olvidemos, hoy por suerte, y agradezco que no sea así, entre los organismos de derechos humanos y todos los jóvenes soldados. Fue un proceso muy largo de comprensión de la extraordinaria entrega también de nuestros soldados, de los que allí murieron, los que allí lucharon.
Y bueno, creo que como toda reflexión social, Sí. llega a una maduración, y me parece que ahora hay una conciencia plena de la necesidad de defendernos, de defender la soberanía nacional sobre nuestras islas, sobre todo el mar circundante, la Antártida, y creo que ahora nadie discute el valor y nadie rehúye del reconocimiento a todos aquellos que lucharon y a todos aquellos que murieron, ¿no? ¿Cultura colabora para que esa memoria siga viva? Bueno, creo que se trata de un proceso cultural fundamentalmente, y por supuesto, nosotros desde el Ministerio de Cultura de la Nación hoy tenemos a Malvinas como una bandera, y tenemos el reconocimiento a todos aquellos que lucharon, a todos aquellos que lucharon, a todos aquellos que murieron como verdaderos héroes de nuestro país, ¿no? ¿Y crees que las nuevas generaciones llevan a Malvinas, como vos decís, en el core? Creo que sí, pero creo que también es un trabajo permanente que tenemos que hacer. Creo que es una responsabilidad de todos nosotros, del Estado, por supuesto, desde los ministerios de educación, con nuestros niños. Es una tarea que debemos sostener, ¿no? Luchar contra el colonialismo, luchar contra ese espanto que es el colonialismo, y que se expresa de esta manera acá en América del Sur en este año. Y en esta situación geopolítica, ¿crees que tenemos alguna opción del recupero de Malvinas? Mirá, yo creo que hay que tener esperanza, energía, y que permanentemente hay que luchar. Creo que es una lucha que ya no le pertenece solamente a la Argentina, sino que creo que es una reivindicación de América Latina y de todos los pueblos que han luchado por su libertad, ¿no? Y no hay que claudicar nunca. Estoy absolutamente convencido. Se ha avanzado, si uno ve la historia, sobre todo en los años 60, se ha avanzado en la lucha contra el colonialismo. También está el colonialismo cultural, que padecemos todos los días, ¿no? Sí. Pero bueno, si vos me preguntás, ¿y qué pasa en este momento? Bueno, en este momento tan conflictivo para la historia de la humanidad, no terminamos de salir de una pandemia y estamos frente a un conflicto bélico, y de nuevo tenemos que reforzar por cultivar la paz en estos tiempos. Y bueno, en este marco nosotros, los argentinos, las argentinas, tenemos la responsabilidad de seguir luchando por la paz, desde la paz, por la soberanía. No es fácil, pero no vamos a claudicar, Desde 1833 el reclamo fue permanente, incluso en los gobiernos que más o menos conservadores y dubitativos. También en esos gobiernos siempre Malvinas fue una causa que nos unió. Esta situación, es duro decir esto, pero esta situación geopolítica puede ser favorable para nosotros de alguna manera. Planteaste el tema de la guerra en este momento. ¿Puede ser favorable esto para nosotros? Yo creo que las guerras nunca son favorables. Yo creo que para la humanidad las guerras no son favorables, y creo verdaderamente en los caminos de negociación y en los caminos de la paz. Yo creo que lo importante en ese sentido es algo que llegamos a construir mucho durante el gobierno de Néstor, que es la unidad latinoamericana para la defensa de la soberanía en las islas. Logramos en esa etapa transformarlo en una verdadera causa latinoamericana. Creo que ese es el camino. Desde la paz, el camino que tenemos que recorrer. Pero tenemos una Latinoamérica no unida, tenemos una Latinoamérica dividida. ¿Cómo? Bueno, en este momento nuestro presidente está en Chile, donde nace un nuevo gobierno. Nuestro presidente hizo una acción realmente extraordinaria, en la cual, según lo reconoce el propio Evo Morales, frente a un golpe de Estado
en Bolivia. Ajá. Evo dice, Alberto, me salvaste la vida. Y en el marco de las complejidades, esa unidad hay que ir construyéndola, ¿no? Y me parece que esa sí es una garantía, si logramos consolidar esa unidad, Sí. y frente a esa unidad el reclamo hacia las islas, frente al Reino Unido de Gran Bretaña, creo que es lo que nos va a dar fortaleza para esa recuperación. Gracias, Tristán. No, muchas gracias a vos, sabés Muy amable. cuánto te aprecio y valoro. Muy amable.